Vamos a tener un momento de oración, como siempre hacemos. Uno de ustedes, por favor, guíen en oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por haber permitido, Señor, que una vez más podamos reunirnos, Señor, con tu iglesia. Y gracias, Padre, porque tú hiciste posible que el hermano Alex pudiera, Señor, regresar a estas clases que tanto necesitamos, Señor, y apreciamos la forma en que tú has lidiado con él y vemos que ya está bastante mejor, y a ti sea la gloria, Señor. Amén. Por tu gran amor, por tu grande misericordia, por cada hermano presente en este estudio, hermanas y hermanos, y Padre, por esta palabra que estamos escuchando cada sábado, Padre Celestial, que es un lugar, es una palabra que en muy pocos lugares se oye, porque es la verdad completa tuya, Señor, y te damos gracias una vez más por el hermano Alex, por Amén. compartir estas verdades con nosotros, Padre. Te rogamos en esta mañana que tú nos ayudes, Señor, a no solamente ser oidores de lo que oímos, pero que podamos ser hacedores y podamos ser, Padre, de luz a este mundo que está en tinieblas, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. El último capítulo en el que estábamos en Ezequiel 47, que es donde nos quedamos nosotros en la última clase. Y no pudimos terminarlo. Un hermano me escribió y me dijo que qué iba a pasar. Y dije, bueno, eso está en las manos de Dios. Yo realmente no sabía si yo podía seguir con las clases. Entonces, estamos hablando acerca de la corriente de el río del Espíritu. Cómo el río del Espíritu puede expandirse mucho más si nosotros hacemos nuestra parte y queremos obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra. Este tema es el río del Espíritu y estamos leyendo en el capítulo 47 del versículo 1 al 12. No lo vamos a leer todo. En estos 12 versículos hay 4 verdades que son muy, pero muy importantes y que no solamente son importantes en una manera en todos los lugares igual, pero el efecto sí lo ves. Estamos viendo, número 1, la estructura del templo, de donde sale el agua. Estamos viendo las medidas del templo. Estamos viendo las leyes del templo. Y número 4, estamos en la gloria del templo, que es donde nosotros nos quedamos la última vez. Entonces, esto es un templo espiritual. No hay un templo como este aquí en la tierra, ni lo habrá tampoco, pero es una forma en como Dios lo ve desde su trono, cosas que Él ve, nosotros no lo vemos, pero Él sí lo puede ver. Entonces, la primera cosa que vemos, que es realmente una medida, yo creo que, no sé qué palabra utilizar ahí, quizás más literal, es porque su estructura y las medidas son diferentes, porque es un santuario espiritual. Esto es algo espiritual que Dios le dio al profeta para ver las cosas que vendrían en un futuro a lo que es la iglesia. Así que aquellos que tienen su Biblia, si lo quieren ver,
pueden buscar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, y yo creo que ahí vamos a ver algunas cosas. Quizás algunos ya quizás se han olvidado. Muchas veces oímos una cosa y decimos, no, 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 eso a mí no se me olvida. Y sí, sí se olvidan por causa de que somos seres humanos. Ok, estamos aquí en Ezequiel 47, y hay muchas en la Biblia mía, ahí donde dice las aguas salutíferas, creo que es salutíferas. Yo puse con mi pluma qué sale de nuestro templo. Nosotros somos el templo de Dios personalmente, pero también somos el templo de Dios en una forma literal, o sea, en un grupo. Esto puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Si estas cosas que están aquí se llevan a cabo, esto no es para un futuro, ni esto es para algo que quizás algún día ocurriría. Esto puede ocurrir en cualquier momento, siempre y cuando nosotros seguimos lo que nosotros estamos leyendo aquí en Ezequiel 47. El primero es el origen del río. El río sale, como hemos leído, sale del este. Los judíos siempre edificaban la puerta del templo hacia el este, porque es de donde sale el sol. Y de ahí, como sale el sol de ahí, ellos siempre edificaban su templo o su casa o su tabernáculo o diferentes otros medios hacia el este. Después también encontramos que es el río del Espíritu. Hemos leído varios versículos, hemos leído como 3 versículos acerca de esto. Este río no entra, sino que sale del santuario. Este río del cual estamos hablando no es algo que entra al templo. Este río sale del templo, sale de nosotros. O sea que estamos hablando de algo que nosotros debemos producir, o debemos de dar alguna señal, o debemos de mostrar de que hay ciertas cosas que necesitan ser arregladas, ciertas cosas que no podemos seguir haciéndolas porque ya se ha probado por años y años y años y años. Eso no funciona. Y uno de los hombres más inteligentes del mundo dijo que el fin de la locura era seguir haciendo algo que no funciona. Entonces llega un momento en que nosotros tenemos que hacer un trabajo en la manera que Dios use con nuestras vidas, en diferentes formas, porque todos somos diferentes. Después, el segundo es, ¿por dónde sale el río? Ok, este río que sale en el 47:1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, esa es la parte más baja de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Ahí encontramos de que el agua no entra, sino que sale de adentro del templo, no por la ventana, no por el techo, no por la puerta, sino por
debajo del umbral, lo cual es una lección también para nosotros personalmente y colectivamente, entender y comprender que nosotros sí nos necesitamos unos a otros, que nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, que nosotros no podemos llevar esto a cabo, no porque yo voy a hacer lo mejor, yo voy a tratar de poner un poquito más de esfuerzo en esto. Esto es una cosa que toma una gran parte de lo que nosotros somos. Tenemos que poner importancia en esto, más que nuestros hogares, más que muchas cosas materiales que tenemos. La mayoría de nosotros aquí en Estados Unidos, creo que la mayoría de los que viven aquí en en nuestra zona, tenemos más de lo que nosotros necesitamos. Y mucho de lo que nosotros necesitamos, tratamos de enviarlo donde podemos. Hay ciertos lugares donde no podemos enviar cosas. Hay países donde por causa de la aduana, por causa de los impuestos, por causa de diferentes sistemas, pues hay ciertas cosas que no se pueden enviar. Pero nosotros continuamente, mi esposa, que es la que está al tanto de esto, ella siempre tenemos allá afuera eh, unos, unos cajones grandes que la compañía nos da y nosotros vamos llenando estas cajas. Y cuando estas cajas están llenas, entonces nosotros las enviamos. Ahora bien, en el río sale de la humildad, sometimiento al Espíritu, la exaltación de tener el Espíritu. Cristo fue sepultado por el Padre cuando el Espíritu vino sobre él. Salmo 51:17. El río comienza a fluir cuando hay entrega total. Entrega total. Oh, esa palabra, como se habla, como se dice. Ya yo todo lo entregué. Hay ciertas cositas que todavía no las he entregado. No las has entregado todavía todo. Entonces, tenemos que entender y comprender. Es muy importante saber cómo todo esto trabaja. Eso lo hemos leído en Joel 3:18, Juan 6:63, la regeneración en Tito 3:1-5. Después llegamos al tercer punto, la dirección del río, que lo encontramos en el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, hacia donde el agua iba, llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Esto es algo que tiene que ver con nosotros individualmente. Dice aquí, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, por los tobillos, por los tobillos. Él iba a caminar a través del río, pero no podemos sumergir el cuerpo cuando el agua nos da por las rodillas. Tenemos que simplemente comenzar, como dice la palabra en Gálatas 5, 16 y 25, y comenzar por ahí. No podemos servir de sanidad hasta que comencemos a andar en el Espíritu. Dios comienza a enseñarnos a nosotros primeramente por las rodillas, rodillas secas, rodillas que no entienden y no comprenden hacia dónde van, saben que van, pero no saben a dónde van. Dice la palabra de Dios de aquellos que tienen rodillas que no están dobladas. Romanos 8:26, Zacarías 12:10, Efesios 6:18, Judas 20. Todos estos versículos nos hablan de aquellos que tienen rodillas que no las doblan, no las doblan. Después hacemos la pregunta, ¿ha llegado el río hasta las rodillas suyas?
ya ha llegado hasta las rodillas. Esto no es orar todos los días. Esto no es orar por la mañana y orar por la noche. Ya yo comencé y voy a seguir ahí. No. Si él sigue el río te va a llevar a las rodillas. Si sigues orando, el agua te va a llevar hasta los tobillos. Nos dice la palabra de Dios. Y nos dice la escritura en el versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, lo cual nos enseña que hay alguien aquí, o habemos algunos aquí, que nos falta camino para poder alcanzar, porque ya en el versículo 4, el agua había llegado por encima de las rodillas. Aquí hay un crecimiento, aquí hay una lucha, aquí hay trabajo, aquí hay una cantidad de condiciones puestas por Dios, que no es que Dios nos quiere hacer nuestra vida mala o peor. Dios quiere que usted crezca. Y mientras más nosotros crecemos en Dios, más profundo hay en su ser, adentro de su alma, el querer tener más. Mientras más nos acercamos a Dios, mayor es el peso de los pecados que nos rodean. Alguien dice, no, porque yo estoy bastante bien, porque yo me siento por allá arriba. Bájese un poco. Bájese un poco. Por causa de que Cristo es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo no es el pastor tal o fulano de tal o el otro. Es Cristo, es el ejemplo. Él hizo todas estas cosas y las hizo calladamente. Hay personas que a veces dicen, yo voy a dar un testimonio y casi siempre es un testimonio cortés. Creo que dice así, cortés. Pero hermano, el testimonio se lleva casi la mitad del mensaje. Y entonces tenemos que tener cuidado hasta dónde nosotros vamos en este asunto de hasta dónde podemos llegar con la rodilla. Nos dice aquí, por las rodillas, orar en el Espíritu, Zacarías 12:10, y después por los lomos en el versículo 4, servir en el Espíritu. No podemos orar bien, no podemos funcionar bien si nosotros no trabajamos bien. El trabajo de Dios es lo más grande que nosotros podamos hacer en este mundo, porque todo lo demás, todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros anhelamos, se va a echar a perder. Todo se va a echar a perder. Así que lo más importante después de ser salvo por la sangre de Cristo y ser parte del pueblo santificado es trabajar y hacer la obra de Dios en el don que Dios nos ha dado. El don que Dios nos ha dado. ¿Quién tiene don? Todos tenemos dones. Hay alguien que dice, yo estoy buscando tal don. No busque dones. Dios se encarga de eso. Dios se encarga de cómo darle a usted el don. El más pequeño de los dones es importante. El más pequeñito de los dones es más importante. Por eso es que Dios nos dio este cuerpo. Sabemos que hay excepciones, pero no queremos dar demasiadas explicaciones acerca de eso. Una pregunta, ¿ustedes me están entendiendo a mí? Sí, hermano. Amén, hermano. Sí, sí, Ok. perfectamente. All right. Ahora, Sí. el agua llega por los lomos. Versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas.
Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Qué es los lomos? Los lomos es donde nosotros hacemos el trabajo, aquí, en la cintura, esta parte de aquí. Ahí es donde ellos utilizaban unos lazos especiales. Por eso es que se usa esta palabra, porque en aquel tiempo el cinto no se usaba. Entonces usaban por los lomos, servir en el espíritu, servir en el espíritu, servir a Dios en el espíritu. Lomo es símbolo de trabajo y servicio. Servicio. Jeremías 1:17. Si alguno de ustedes tienen las manos rápidas o pueden alcanzarlo antes que yo, Jeremías 1:17. ¿Alguno lo tiene? ¿No? Sí, amén, hermano. Dime, hermano. Tú pues ciñe tu cintura, levántate y háblales todo cuanto te mande. No te amedrentes delante de ellos, para que yo no te amedrente en su presencia. Ahí está. En otras palabras, ponte los pantalones. Eso es lo que está diciendo. Asegúrate bien que no sea que los pantalones tuyos se vayan a caer. Están hablando aquí de un hombre. Asegúrate bien, sé fuerte, sé firme. No estés sí, no, no, sí, sí, quizás, a lo mejor, vamos a ver más adelante. Sí, si es de Dios, es sí siempre. Y ahí es donde el Espíritu de Dios nos guía a nosotros y nos dirige a nosotros para poder buscar su presencia. Hay otros, por ejemplo, aquellos que quieren buscar rápidamente Romanos 7:6. Ya yo lo tengo, pero si ustedes lo tienen, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos al pecado, a la ley, a los mandamientos del Antiguo Testamento, de modo que sirvamos. Esa palabra debe estar subrayada ahí, que sirvamos, no que seamos fieles, que sirvamos el régimen nuevo del Espíritu. Así que hay un régimen nuevo, hay un trabajo nuevo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y para eso el agua tiene que llegar a los lomos, porque hay personas que son expertos, por ejemplo, en venir tarde a los cultos. Eso es un mal ejemplo. Estamos hablando donde se puede venir temprano. Entonces hay ciertas cosas que podemos mejorar. Llegas tarde a los cultos, bueno, levántate 15 minutos antes o 20 minutos antes. Hay cosas que tenemos que hacer porque queremos que la vida no sea fácil, que todo sea por botones, que todos seamos personas que con empujar cierto botón las cosas, ¡pum! Ahí está. No es así. En el reino de Dios hay que trabajar. Tenemos que servir. Tenemos que servir con lágrimas. Tenemos que servir con las manos, con los pies. Aquellos que dicen yo no tengo mano, envíe una tarjeta, envíe una carta, envíe una llamada, haga algo para la gloria de Dios, algo en el templo, algo que pueda hacer la casa de Dios el lugar que debe ser. Ok, eso es para dejarlo ahí. Romanos 12:11 dice lo mismo. Primero de Pedro 4:10. Todo esto ya lo hemos leído ya, ok. Todo esto es fresco para hoy. Primero de Pedro 4:10, ¿alguno lo tiene?
¿Nadie? Quería que ustedes estaban listos. Primera de Dice, Pedro 1:10. cada uno, Primera de Pedro Cada- 4, las primeras palabras del versículo 10. Hermano Santo, La hermano hermana cada Raquelita. uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos Ok, administradores. vamos a dar marcha atrás. ¿Hacer qué cosa? Administrar. Ahí, esa palabra. Esa palabra se pasa por arriba. Ministrelo. Es dar. Estar agradecido a los demás. Siempre hay alguien que necesita algo de nosotros, que necesita algo. Quizás nosotros tenemos que otros no tienen. Ministrelo. Dice, pero si yo lo que yo tengo lo doy, ¿con qué me quedo? Dios te dará. La palabra de Dios dice, da y Él te dará. Porque eso está en la Escritura. Eso yo lo he visto docenas y docenas de veces. Y Dios te da. Tú lo guardas para ti. Puede ser que lo pierdas o que otro lo robe. Así que es muy importante para nosotros, ministrelo. En otras palabras, utilícelo. ¿En qué cosa, hermanos? Santo. Hermano Santo. Hermano Santo. Ministrelos, sí, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está. Ministrelo a los otros. Hay quienes son parte de la iglesia, pero necesitan algo que usted tiene. Y cuando usted utiliza algo de eso, conforme a la oración, conforme a como Dios lo dirige a usted, Dios te dará. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, hemos llegado al punto importante, que es el versículo 5. Y fue donde nos quedamos. Vamos a otra vez al libro de Ezequiel 47 y vamos a ver qué es lo que nos dice allí la palabra de Dios. Se lo leo, hermano. Versículo 17. ¿Hacia dónde va el agua? ¿Lo tienen? ¿No? Ok, 47:10. Dice, midió otros 1000. Fíjese cuántos miles hay. ¿Cuántos miles hay? Y me hizo pasar. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego a otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, versículo 5 ahora, y era ya un río. Ya no son unas goticas. Ya no son unas goticas que están cayendo. El agua se ha convertido en un río. Eso es lo que pasa en la vida de uno. Y aquellos que han pasado por esta experiencia solo pueden decir amén. Es verdad que es así. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Para poder seguir el agua del río, tenemos que aprender a qué? A nadar. A nadar.
No podemos caminar, no podemos andar con los huesos de la rodilla, perdón, que yo sé que lo estoy diciendo mal, pero tenemos que aprender a nadar. Tenemos que aprender a tirarnos en el agua y decir, Señor, heme aquí, estoy completamente entregado a ti, completo. ¿Qué más dice? Que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Dios le dice a Ezequiel, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. ¿Qué significa eso? La ribera. Ustedes que son pescadores. La orilla del río. Ahí está. Ahí está. Cerca de la orilla del río. Hay que tener cuidado. Una vez casi yo me ahogo. Así que es una experiencia que es bastante difícil. Vamos a ver. Nos dice aquí la escritura. El río te enseña a nadar. Tú aprendes a nadar en el río. Ahora no eres tú, sino el río que te lleva a ti. Ya no eres tú nadando en el río. Claro, hay que nadar. Pero para poder nadar en un río, el río tiene que tener agua. Tiene que tener agua. Por ejemplo, vamos a Daniel 2:35. Quizás eso nos ayude. Daniel 2:35, si alguien lo lee. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahí está. Una profecía acerca de Jesucristo y su venida a este mundo cuando Él dijo que vendría. No, ya Él vino ya, pero esto es una profecía antes de que Él viniera. Y encontramos ahí algo muy importante. El desierto fue afectado, el desierto que estaba seco. No había agua en ese desierto. Era agua seca, todo. Y dice que el desierto cambió la influencia refrescante del río. Versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Por qué hay tan poca gente salva hoy? ¿Por qué hay gente salva tan pocas hoy? Porque cuando se convierte un alma, eso es una cosa muy grande, pero hermano, la palabra de Dios tiene un efecto tan poderoso que las almas que choquen con esta agua que usted es capaz de llevar con usted, algo va a pasar. Y ahí es el punto. Yo no he llegado al punto todavía. Yo quiero llegar al punto donde nosotros podamos captar esto, captarlo en nuestro corazón y decir, Señor, yo quiero que mi vida pueda tocar a otros. Y aquí tenemos
en nuestra pantalla, tenemos aquí a varios hermanos y varias hermanas que están en esta clase y están aquí porque ellos han trabajado, ellos han luchado, ellos han hecho el esfuerzo. Y si nosotros hacemos nuestra parte, alguien va a ser tocado. Alguien va a ser tocado porque si usted está en esta agua, un agua que es refrescante, un agua que comienza por tocar los dedos de sus pies y después llega a su rodilla y después sube de sus rodillas, sube hacia arriba, hacia los muslos, después al lomo. Ahora, después de los lomos, ahora hay que cruzarlo. Y de la única forma de hacerlo es orando. Una cosa, alguien me llamó a mí hace tiempo y me dijo, hermano, ¿qué yo voy a hacer? Hermano, ¿tú sabes orar? Sí, hermano, yo sé orar. Ora, ora por eso. Ese tipo de oración, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, esto y esto y esto. Esas oraciones no funcionan, hermano. Te puedo orar y orar y orar. Yo no estoy hablando por ciertas necesidades que claramente en la vida hay. Y usted las tiene y yo también las tengo. Pero hay situaciones donde tenemos que ser específicos cuando nosotros oramos a Dios cerca de nosotros. No orar por fulanito y menganito y el otro, por mí. Orar por mí. Entonces, encontramos aquí en este lugar, el lugar Áraba, versículo, estamos versículo 8. Gracias, hermano. Gracias. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá era una parte muy, pero muy seca. Y dice que el agua iba a llegar hasta ahí. Esto es el trabajo del evangelismo, de ganar almas para el Señor. Nosotros no vamos al templo a sentarnos en el templo. Nosotros no vamos al templo a calentar bancos. Nosotros no vamos al templo simplemente para llenar un lugar o para que el pastor sepa de que yo estoy aquí. Ojalá de que él me vea porque yo levanté la mano, porque él sepa que yo estoy aquí. A mí no me interesa si me ve o no me ve. Porque nuestra ida al templo es para nosotros. Es para usted. Usted crece. No es la única cosa, pero es una de las cosas. Y nos dice aquí lugares secos y áridos. Vamos a leer un par de versículos aquí y 3 y lo dejamos ahí. Isaías 35, 1. ¿Alguien lo quiere leer? Se alegrarán el desierto y la soledad. Se alegrarán. ¿Por qué el desierto se va a alegrar? ¿Por qué? Porque hay gozo, porque hay alegría. ¿Qué más dice, hermano? El yermo se gozará y florecerá como la rosa. El yermo significa una parte árida. Hasta ahí, bien seco. Llegará, ¿qué cosa? El agua. Llegará también allí. Y por eso la alegría, esa alegría. Y si seguimos leyendo, porque este libro que estamos leyendo aquí, hay un mensaje completo en esos 35 versículos. Ahí se puede predicar
3, 4 mensajes en Isaías 35. Si lo estudiamos de acuerdo a la palabra de Dios. Ok. Después tenemos Salmos. Sí. Florecerá profusamente y también alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Amén. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Ahí verán la gloria de Dios cuando esta agua llegue y haga la obra que necesita ese yermo que está ahí. Salmo 65, 9. ¿Alguien lo puede leer? Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Ahí está la palabra de Dios una vez más significado. Déjame atrasar esta palabra. Haciéndonos ver lo que la palabra hace cuando llega a un corazón que está árido y que está seco. Florecerá. Florecerá. Dará flores, fruto. Y después leemos, si volvemos al libro donde estábamos nosotros, allá en Ezequiel 47, 10, aquellos que no han vuelto. ¿Qué pasó con el mar? Y junto a él estaban los pescadores, y desde en Agadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes. Y Lo por cual quiere decir que habría una cantidad grandísima de pescadores que nada hacían, habían simplemente colgado sus redes porque no había nada que pescar. Allí estaban y dice que el agua llegó allí y todos los peces que fueron alcanzados por las aguas, vivieron. Eso Hermano es, Ángel, ¿sí? y el 9, ¿qué Bueno, dice? hermana, si seguimos, vamos a llegar hasta mañana. Porque, todavía me queda 5 minutos. Me queda 5 minutos, ok. Ok. Hechos 1:18. Yo no sabía que podía. Isaías 1:18. Perdón. Es error mío. Hechos 1:8. ¿Quién lo tiene? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí encontramos el efecto de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de aquellos que completamente se vuelven testigos de Jehová. Que llega el testimonio hasta lejos, llega hasta más allá de las naciones suyas, llega mucho más allá de lo que usted puede pensar a donde puede llegar. Nosotros hemos recibido en todos estos meses, hemos recibido tarjetas aquí en Miami de diferentes lugares de Europa
de diferentes lugares lejos de aquí, cómo estas personas han podido alcanzarnos a nosotros. Entonces, nosotros pensamos en cuán fuerte es el trabajo de Dios. Alguien me dijo a mí el domingo, yo estaba manejando y de pronto sentí algo muy, pero muy fuerte en mi camioneta o camión y tuve que parar el camión y echarlo hacia un lado. Él es joven y dice que comenzó a orar y comenzó a clamar a Dios por misericordia, porque él hace meses y meses y meses, yo no sé qué tiempo hace que él no viene. Y él realmente no, él nunca ha sido salvo, pero el Espíritu de Dios hace lo que yo no puedo hacer. Y el Espíritu de Dios hace lo que usted no puede hacer. Con todas sus palabras, con toda su forma de hablar, confíe en que la palabra que usted está hablando es una palabra de fe, con fe, de fe. Tenga confianza que lo que usted está diciendo no son simplemente palabras dichas por usted, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene un esfuerzo grandísimo para romper las grandes piedras. Así que hasta ahí lo dejamos. Hermano Ahora Alex. Sí. Hermano Alex. Dígame. La hermana estaba comentando el versículo 9 de aquí mismo de Ezequiel 47, porque ahí podemos ver realmente la bendición de tirarnos al agua, de abandonarnos en la corriente del río. Y dice el versículo 9, y toda alma viviente que nadase por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán santidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Yo lo tengo aquí subrayado. Esa clase es para el domingo que viene. Porque perdón, no dije nada. No, está bien, hermano. Vuelva a leerlo, vuelva a abrir la Biblia y busque, está ahí está. Gracias, hermano. Ahí está el secreto. Hermano Alex, nos da mucha felicidad verlo bien y de verdad que es un milagro lo que aquellos que trabajamos en la salud, sabemos que esto definitivamente es un milagro y no tenemos excusa delante de Dios, no podemos decir que nuestro Dios todavía no hace milagros. Bendito sea Dios. Estamos muy felices de tenerlo otra vez. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que entraron en esta mañana. Mi corazón va hacia ustedes con un abrazo fuerte y sigo orando por la clase. Sigan orando por mí porque yo espero predicar otra vez. Amén. Así que Amén. vamos a esperar que Dios nos ayude. Vamos a despedir en oración. Padre Celestial, gracias por esta hora, por este tiempo que tú nos has dado en poder llevar tu palabra, en poder estudiar juntos, en poder meditar en tantas cosas, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra. Y pedimos que nosotros seamos agradecidos y podamos leer en ella y podamos realmente crecer en lo que ella nos está enseñando. Gracias por estos hermanos y estas hermanas. Gracias, Señor, por aquellos que están sufriendo y te pido que seas con cada uno. También pedimos allá en Santa Clara por el hermano Manolo y te pedimos también por tantos hermanos que están enfermos y que están en necesidad de una ayuda tuya, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.